Bien, les bendigo de nuevo y qué bueno poder estar en medio de sus familias. La palabra hoy en Hechos capítulo 16, versículo 27 al 40. Y dicen las escrituras, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Puedo hablar acerca de la luz en medio de la cárcel, porque ningún sufrimiento de los creyentes carece de propósito. Nada de lo que estemos pasando hoy carece de fundamento. Aunque Pablo y Silas sufrieron injustamente, ¿sabes qué hizo Dios? Dios transformó el lugar de tribulación en un altar de salvación. Lo que hoy estés pasando, lo que hoy estés viviendo, la cárcel que eso represente hoy, tenemos un Dios todopoderoso, un Dios fuerte, un Dios que toma esa situación, ese sufrimiento y hace que se transforme en un altar de alabanza, en un altar de adoración. Y hoy lo que estés viviendo no carece de propósito. Hoy lo que estés viviendo puede estar a punto de convertirse en un lugar de adoración. Porque tenemos un Dios que rompe cadenas y que abre cárceles. Dice las escrituras que el carcelero despertó y vio que las puertas estaban abiertas. Se asustó porque pensó que los presos habían escapado. Puedo imaginar tanta desesperación. Puedo imaginar cómo se sintió el carcelero al ver que aquellos hombres se habían ido porque la cárcel se había abierto las puertas. Sintió tanta desesperación que prefirió suicidarse y dice que sacó la espada. Pero fue en ese momento que Pablo le gritó a gran voz para que él no se hiciera ningún daño. Veo que cuando adoras como Pablo, que cuando alabas como Silas, que cuando en medio de los grillos que te hayan puesto, en medio de las cadenas, en medio del problema, alabas, adoras, te levantas para exaltar el nombre del Señor, le salva la vida a otro. Pablo lo que hizo fue salvarle la vida a aquel hombre. Y aquel hombre conmovido se postró ante Pablo y Silas y le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Me sorprende lo que puede hacer la adoración y cómo a través de la adoración se rompen esas cadenas para salvar a otros. Este hombre carcelero sabía que Pablo conocía la verdad del camino.
Este carcelero sabía que ahí habían dos hombres calumniados, dos hombres que habían sido fuertemente azotados, encarcelados con sus pies en el cepo, con cadenas en sus tobillos, en sus manos. En la cárcel les habían metido al lugar donde metían al peor asesino. Este hombre sabía que estos hombres estaban allí sufriendo de una manera injusta. Pero cuando empiezan a cantar alabanzas a Dios, empiezan a orar, sucede algo impactante, algo poderoso. Y empieza a suceder algo en aquel carcelero por todo lo que él había visto. Y dice que toda su familia alcanzó la salvación. Que toda su familia alcanzó la salvación. Ese era un lugar de tribulación. Ese era un lugar de tinieblas. Pero ahora todo se había cambiado. Y resplandeció la luz del Evangelio. Hubo una gran fiesta de gloria en el trono de Dios. Mire cómo a través de la adoración, mire cómo a través de que estemos en sufrimiento, cuando disponemos nuestro corazón para adorar, se tienen que romper las cárceles. Por eso adórale en esta mañana en el nombre de Jesús. Mi deseo es conocerte. Y pienso lo que lo conocían Pablo y Silas. Me sorprende porque en el versículo 35 dice, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han dado a decir que os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron de la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viendo, les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Fueron liberados de la cárcel. Los que no habían cometido falta alguna, estaban confiados en todo momento. Eso es lo que sucede con aquel que confía en el Señor, con aquel que pone retos en su vida y decide creer, porque el creer te ayuda. El creer, como aquel carcelero, hace que tu familia se vuelva al Señor. Estaban confiados, porque los que confían en el Señor pueden ser libres de las cárceles. Pero los que actúan injustamente se sienten inseguros, se sienten temerosos.
Aquellas autoridades de Filipos habían maltratado, habían azotado, habían encerrado a Pablo y a Silas por una denuncia que habían recibido nomás. Todo el proceso que habían hecho con ellos había sido un proceso injusto. Ellos no preguntaron la identidad de los acusados, por ejemplo. No hubo un juicio recto, no hubo un juicio honesto. Pero después los magistrados querían liberarles sin explicaciones. Se asustaron los magistrados al saber que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Tuvieron temor. Entonces vinieron a rogarles y les decían que se fueran de la ciudad. Pero Pablo estuvo confiado en todo momento, porque cuando estás confiado del Señor, sabes que Él te pone en victoria. Pablo estaba confiado porque sabía que no había cometido ninguna injusticia, ni delante de Dios ni delante de los hombres. Como hijos, como los santos de Dios, debemos estar confiados delante del mundo. Aunque te acusen, aunque no te hagan un juicio recto y honesto, debes estar confiado, confiada delante de lo que se presente, viviendo con integridad, con rectitud. Y aunque hoy estés siendo juzgado injustamente, el Señor abrirá esas cárceles y romperá esas cadenas. Cuando Jesús se encontraba en la cruz pagando el precio de nuestros pecados, recuerdo que los incrédulos que le rodeaban se burlaban de él, diciendo: si tú eres verdaderamente el Hijo de Dios, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. Pero obviamente el Señor, el Hijo de Dios, ignoró lo que estaban hablando, porque ese no era el propósito de su venida a la tierra. Él no vino para salvarse a sí mismo, Él vino para salvarle a usted. Él vino para abrir esas cárceles, Él vino para sacarte de esos sepulcros, Él vino para abrir esas cadenas, Él vino para romper esos candados, Él vino para sacarte de esas moradas de tinieblas, para sacarte de esos cautiverios. Él no vino a salvarse a sí mismo, Él vino a darte vida y vida en abundancia. ¿Qué pierde hoy, amado, amada, si le dice a Jesús: sí, sí decido creer en ti? Sí, sí, Jesús. ¿Sabe qué va a perder? Va a perder el remordimiento, va a perder la inseguridad, va a perder la falta de propósito, esa falta de visión de vida. Eso se va a ir. Va a perder el temor a la muerte, la desesperación se tiene que ir. La preocupación se va a ir, esa impotencia se va a ir. Esa desolación se tiene que ir, esa adicción se tiene que ir. Eso es lo que vas a perder. Todas las demás cargas que lleves en tus hombros se tienen que ir con la guía de Dios. ¿Quién podrá rechazar esta oferta hoy que Dios nos hace? Porque Él nos da el poder para elegir y hoy te está facultando para que elijas. ¿Qué vas a perder si le dices a Jesús sí? Toma la decisión de apartarte para Dios. Y no te alejes, no lleves una vida egoísta. Hoy puedes tomar la decisión. Puedes volverte de tus caminos egoístas y tomar la determinación de seguir a Jesús. Hoy la decisión es sí y se llama arrepentimiento. Arrepiéntete hoy de aquello que estés haciendo mal y pide perdón al Señor. Entonces empieza a confiar en Jesús porque Él está obrando en usted ahora mismo.
Yo en el nombre de Jesús declaro que toda cárcel hoy se abre. Se abren esas cárceles. Y el Señor te va a sacar saltando, cantando, danzando, y vas a ver la luz. Si habías estado actuando injustamente, quizás como aquel carcelero, hoy en el nombre de Jesús declaro que vas a ser libre, que vas a caer de rodillas ante la presencia de Dios. Y no solamente tu vida, sino la vida de tu familia va a ser salva, va a llegar a los pies de Cristo en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias, que nuestras vidas sean un impacto de salvación, de testimonio para muchos a nuestro alrededor. Padre, que nuestro ministerio, que lo que hagamos, Señor, sea con sabiduría de lo alto, y que hoy podamos reaccionar con amor, con humildad, con fe, orando y adorando en todo tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Y Señor, oramos para que toque los corazones de aquellos que hoy sienten temor a buscar tu presencia, en el nombre de Jesús. Amado, le bendigo. Y te digo hoy, si crees, eso te va a ayudar para que puedas salvarte y para que puedas salvar a tu familia. Le bendigo, les envío un abrazo y les deseo el mejor de los días. Recuerde que compartió con ustedes el pastor Carlos Flores.